Mi hija me dejó sentado en una parada de autobús sin un solo peso en el bolsillo, sin imaginar que yo acababa de ganar 5.2 millones. Aquel banco de metal frío me calaba los huesos, pero lo que más dolía no era el clima, sino el abandono. Nunca pensé que llegaría un día en el que mi propia hija me trataría como un estorbo. Me llamo Héctor Zamora, tengo 76 años y hasta aquel martes de noviembre aún creía que ser útil era lo mismo que ser amado. Ese día, mi hija Lorena me había pedido que la acompañara con mi nieta a una cita médica. Como siempre, yo dije que sí. Me levanté temprano, me tomé mis pastillas con un poco de café tibio y me vestí con el abrigo viejo que ya ni abriga. Esperé en la entrada de mi edificio por más de 1 hora. Cuando vi que no llegaba, la llamé. No contestó. Más tarde, recibí un mensaje que decía: «Papá, ve en autobús, me surgió algo con Arturo. No gastes mucho, el dinero está justo». Sentí el corazón hacerse trizas. Ella sabía que yo no tenía dinero. Había usado mis últimas monedas el día anterior para un café barato en la sala de espera del hospital. Ni para el pasaje tenía. Pero aún así, caminé las 6 cuadras hasta la parada, con la esperanza absurda de que Lorena recapacitara y volviera a buscarme. No lo hizo. Me senté en ese banco metálico, con las rodillas gritando por el frío y el alma hecha pedazos. En el bolsillo tenía un sobre blanco, sellado. Era de la Lotería Nacional. 3 días antes, sin pensarlo mucho, había comprado un boleto de Melate con los últimos 20 pesos que tenía. Y para mi sorpresa, gané. Coincidieron todos los números. El sobre contenía la carta que confirmaba que era el único ganador de un premio de 5.2 millones de dólares. Pero aún no lo había reclamado. No le había dicho a nadie. ¿Por qué? Porque una parte de mí quería creer que aún valía algo más que dinero. Que mi hija, tal vez, aún me quería de verdad. Pero ese mensaje, esa frialdad, me abrió los ojos. No era un error, no era un mal día, era lo que ella sentía de verdad. Mientras el autobús pasaba frente a mí y no podía subir por no tener pasaje, sentí una tristeza tan honda que no supe si era rabia, resignación o simplemente una mezcla de todas las derrotas que venía acumulando hacía años. Recordé cada vez que Lorena me pedía favores, dinero, ayuda con la niña, y yo decía que sí, no porque podía, sino porque creía que así mantenía viva la relación, como si el sacrificio constante fuera la única manera de seguir siendo parte de su mundo. Lo peor no fue quedarme sin transporte, lo peor fue quedarme sin excusas, sin esa vocecita en mi cabeza que solía justificarlo todo. Está estresada, tiene mucho en qué pensar, la vida es difícil para los jóvenes, pero esa mañana entendí algo que venía ignorando hacía demasiado tiempo. No era olvido ni descuido. Era desprecio, era desdén disfrazado de rutina, era costumbre de usarme sin agradecerme. Vi cómo el autobús se alejaba mientras otros subían sin esfuerzo. Una señora con bolsas llenas, un joven con su mochila, gente normal, gente con a dónde ir, gente que no tenía que rogar por respeto. Y yo ahí, sentado como un trapo viejo olvidado en la banca de metal. Apreté el sobre dentro del bolsillo, sentí su peso. Y por primera vez, no me pareció una ilusión, me pareció justicia. Antes de continuar, ¿ya pasó por algo parecido? ¿Alguna vez su propia familia lo hizo sentir invisible? Me gustaría que me dijera desde dónde está escuchando esta historia. Su mensaje me puede dar fuerza para seguir contando. Aquel día, no fue solo mi paciencia la que se acabó, fue también el espejismo de que aún tenía un lugar en la vida de Lorena. De que ella me veía como su padre, y no solo como un favor con patas. Esa tarde comencé a repasar los últimos años como si fueran una película vieja, cada escena más dolorosa que la anterior, como cuando me pedía dinero con voz suave, como si fuera un préstamo temporal, y nunca más volvía a mencionarlo. Y no era poco, fueron miles de pesos, uno tras otro, primero para el coche que se le descompuso, luego para los pañales de Camila, después para cubrir una tarjeta, y yo, con la pensión que mal alcanzaba para mis medicamentos, siempre encontraba la forma. Vendí herramientas, empeñé relojes, incluso dejé de comprarme zapatos, todo para ayudar,
pero ahora entendía que no ayudaba a nadie, solo alimentaba una costumbre, una muy peligrosa, la costumbre de que yo siempre estaría ahí, sin importar cuánto me doliera. El recuerdo más amargo quizás fue la vez en que fui a parar al hospital con dolores en el pecho. Creí que era un infarto, solo, caído en el suelo de mi cocina, sin fuerzas para levantarme. Conseguí llamar a los paramédicos. Fue un ataque de ansiedad, dijeron, provocado por estrés y soledad. ¿Y sabe quién no apareció en el hospital? Lorena. Solo mandó un mensaje frío diciendo, «Qué bueno que estás bien. No puedo ir. Los papás de Arturo están de visita. Llámame cuando regreses a casa». Era como si mi vida valiera menos que sus compromisos sociales. Aquel día, después del alta, regresé a casa en taxi, con 40 pesos prestados del enfermero. Me quedé 3 días acostado en el sofá, solo, intentando entender cuándo me convertí en una extensión de las tareas de mi hija. Y al cuarto día, aún con el pecho apretado, fui a la tienda de la esquina, compré un boleto de lotería y pensé, ¿y si...? No por esperanza, sino por desesperación. Quería solo un soplo de posibilidad. Y 3 días después, aquella carta llegó. La leí tantas veces que memoricé cada palabra. El valor del premio, la orientación para retirarlo, las instrucciones para mantener discreción. Pero lo más importante no estaba en el papel, estaba en mi conciencia. Aquello era más que dinero, era poder, era la chance de mirarme en el espejo y decir, ya basta. Y allí, en aquella parada de autobús, con el sobre pesando en el bolsillo y el cuerpo cansado de ser ignorado, tomé mi primera decisión. No iba a contarle a nadie, ni a Lorena, mucho menos a Arturo. Y, por ahora, ni siquiera a mi nieta Camila, la única que aún me miraba con ojos llenos de amor. Ellos creían que yo no tenía nada, que dependía de ellos, que vivía mendigando favores. Pues bien, quería ver cómo se comportarían cuando percibieran que la carga que despreciaban era, en verdad, un hombre con más dignidad que todos juntos. El autobús siguiente vino casi 1 hora después, y cuando dejé de intentar disimular las lágrimas, el conductor, un señor negro de unos 50 años, me miró con gentileza y me hizo señal para subir. «Suba, señor. Hoy no se paga». Quizás vio mi cara, quizás tenía una madre, quizás sabía lo que es ser tratado como si no tuvieras valor. Me senté en silencio y dejé que la ciudad pasara por la ventana mientras mi cabeza revisaba cada humillación tragada por amor. Llegué a la clínica y encontré a Lorena con el celular en la mano, fingiendo distracción, ni un «disculpa», ni un «llegaste bien». Solo una mirada irritada, como quien dice «ya era hora». Camila vino corriendo. Me abrazó con fuerza, y en aquel abrazo encontré el único vestigio de cariño verdadero en aquel ambiente. «Te extrañé, abuelo», susurró. «Yo también, mi niña», respondí con un nudo en la garganta. La ropa de ella era nueva, cara, regalo de la suegra de Lorena. El mensaje era claro. Yo era solo el abuelo barato. Durante la consulta, Lorena criticó abiertamente mi forma de cuidar a Camila. Dijo que la mimaba demasiado, que no le imponía límites. Habló como si yo no estuviera allí, como si yo fuera una niñera negligente, y no el hombre que la crió solo después de que su madre nos dejó. Aquello me dolió más que cualquier dolor físico. Y dolió más aún ver al médico asintiendo con la cabeza, sin saber que yo era el único que garantizaba que Camila comiera comida de verdad cuando se quedaba conmigo. Después de la consulta, en vez de llevarme a casa, Lorena anunció que necesitaba resolver unas cosas. Pasamos horas recorriendo la ciudad. En cada parada, yo me quedaba esperando con Camila mientras ella hacía compras, dejaba documentos, pasaba por la casa de amigas. Yo, con dolor de espalda, con hambre, cansado, y aún así intentando entretener a mi nieta como si nada estuviera mal, y Lorena, como siempre, con la certeza de que yo estaba allí para servirla. Cuando ya estaba oscureciendo, pedí que paráramos para comer. Camila también tenía hambre. Lorena puso los ojos en blanco. «No voy a gastar en comida chatarra. Aguanten hasta llegar a casa». Pero ella no nos llevó a casa. Nos dejó en una plaza de comidas de un centro comercial. Nos dio 20 pesos y dijo,
Compra algo sencillo, no dejes que se ensucie mucho. Con aquel dinero, compré un trozo de pizza y un zumo, y me quedé viendo a Camila comer como si fuera una fiesta. A mi lado, una abuela bien vestida compartía helado con su nieta. Reían juntas. Yo me preguntaba, ¿qué tipo de abuelo podría haber sido? Si no hubiera pasado la vida sirviendo a una hija que solo sabía exigir. Fue en ese instante que decidí, esto no iba a seguir así. Aquel boleto de lotería no era un premio, era una segunda oportunidad. Y esta vez, no iba a desperdiciarla. Volvimos a casa ya de noche. Lorena manejaba hablando en altavoz con una amiga, quejándose de todo, incluso de mí. Estoy agotada. Mi papá es tan complicado. No sabe adaptarse, como si yo fuera un peso muerto. Me senté en el asiento del pasajero en silencio, escuchando a mi hija reducirme a una molestia, como quien habla de un perro viejo. Y cuando llegamos a mi edificio, ella ni siquiera paró bien el coche. Gracias por ayudar con Camila. Te llamo luego. Ni siquiera esperó a que yo abriera la puerta. Simplemente arrancó. Subí las escaleras con dificultad, sintiendo cada paso en mis articulaciones. Y cuando llegué a mi pequeño apartamento, encontré el sobre de la lotería aún sobre la mesa. Era como un faro en medio de la tormenta. Me senté en el sofá, respiré hondo y abrí la carta nuevamente. Los números estaban allí, los mismos, los que jugué por puro impulso. Aquello era real. Por primera vez en décadas, yo tenía poder. Y con él, una pregunta me taladraba. ¿Qué haría con esa libertad? Antes de responder eso, necesité pensar en lo que ya había perdido. Mis dientes, por no poder pagar al dentista. Mi audición, por la falta de aparatos. Mis rodillas, que imploraban cirugía hacía años. Y sobre todo, el respeto, que ni Lorena, ni Arturo, ni nadie a mi alrededor parecía tener por mí. Yo era el que servía, no quien merecía atención. El que cargaba bolsas, no quien era invitado a almuerzos. El que cuidaba a la nieta, pero nunca era incluido en las fotos de la familia. En los días que siguieron, Lorena no me llamó, hasta que el viernes por la noche sonó el teléfono. Era ella. «Papá, ¿puedes cuidar de Camila este fin de semana? Vamos a Valle de Bravo. Los papás de Arturo están ocupados». Yo estaba con la carta de la lotería en la mano. Miré el papel, mi nevera vacía, la cuenta de la farmacia encima de la mesa, y dije la palabra que no decía hacía años. «No». Del otro lado de la línea, el silencio duró algunos segundos. «¿Qué dijiste?» «No puedo, Lorena. No me siento bien». La respuesta de ella fue un suspiro cargado de irritación. «Pues ni modo. Buscaré a alguien más. Que te mejores». Y colgó sin esperar respuesta. La llamada duró menos de 2 minutos. Pero después de colgar, me sorprendí sonriendo. No era una sonrisa de venganza. Era de alivio. Por primera vez en años, yo había dicho no. Y el mundo no se cayó. Claro que Lorena no aceptó eso en silencio. Al día siguiente, recibí la visita inesperada de la vecina del tercer piso, doña Elvira. «Tu hija me llamó. Está preocupada contigo». Trajo galletas y me miró como si yo estuviera perdiendo la razón. «Tal vez estés deprimido, Héctor. Dicen que te estás aislando». Me quedé callado. La manipulación de Lorena era como un virus, silenciosa, pero eficaz. Ella ya estaba intentando pintar mi negativa como una señal de demencia. El lunes, el párroco del barrio apareció en mi puerta, el mismo a quien ayudé por años en las rifas de la iglesia. «Tu hija me pidió que viniera. Está preocupada con tu estado de ánimo». Me senté con él. Lo escuché todo. Él era bien intencionado, claro, pero también víctima de la historia que Lorena comenzaba a esparcir. La de que su padre ya no estaba en condiciones de vivir solo. De que quizás necesitaba ayuda. Legal. El jueves, el teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Del otro lado, una voz joven y tranquila. «Señor Zamora, soy María Eugenia del Servicio de Asistencia al Adulto Mayor de la Ciudad de México. Recibimos un reporte de un familiar indicando posible vulnerabilidad». Mi sangre se heló. Lorena había denunciado a su propio padre como un anciano incapaz. Todo porque yo dije un único no. La asistente social quería programar una visita. Dijo que era solo un protocolo.
que necesitaban evaluar si yo estaba en condiciones de vivir de forma independiente. Respondí con calma. Agendé la fecha. Y colgué. Después, me senté en la penumbra de la sala y entendí que aquello no era solo egoísmo. Era control. Lorena no soportaba la idea de perder su fuente de servicios gratuitos. Y ahora intentaba desacreditarme. Pero ella había olvidado un pequeño detalle. Yo estaba a punto de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, tomé mi café con una decisión firme en el pecho. Llamé al número de la Lotería Nacional. La operadora confirmó mis datos y con una voz cálida me dio las felicitaciones. Señor Zamora, usted es el único ganador del premio mayor. ¿Está listo para iniciar el proceso? Respiré hondo y respondí. Sí, estoy listo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida estaba a punto de recomenzar. Me explicaron que el proceso duraría unas 2 semanas. Yo recibiría $3.2 millones líquidos. Dinero suficiente para cambiarlo todo. Pero más importante que eso, para devolverme el respeto. Pasé el resto del día haciendo algo que ya había olvidado cómo se hacía. Planeando para mí. Llamé al ortopedista que venía posponiendo hacía años. Doctor Ortiz, quiero agendar la cirugía de mis rodillas, lo antes posible. Del otro lado, un silencio sorprendido. ¿Señor Zamora? Claro, con gusto. Enseguida fui a la iglesia y hablé con el padre, pero no para quejarme de Lorena, sino para proponer una donación. Quiero apoyar el fondo de becas para madres solteras, una donación grande. Los ojos del padre se llenaron de lágrimas. Héctor, no sé qué decir. Yo sabía qué decir. Es mi forma de agradecer y de empezar de nuevo. Esa misma tarde, me puse mi única camisa nueva y tomé el metro hasta el centro. Entré en una tienda en la que nunca habría pisado antes. Allí dentro, elegí un abrigo de lana azul oscuro. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. La vendedora, una joven simpática llamada Paloma, sonrió. Le queda muy bien, señor. Se ve elegante. Hacía años que nadie me llamaba elegante. Salí de allí con el abrigo, una corbata y un par de zapatos de cuero. Por primera vez en mucho tiempo me sentí digno. El sábado, Lorena llamó nuevamente. «Papá, solo quería saber cómo estabas». Su voz sonaba diferente, cautelosa, probando. «Estoy bien, hija, mejor que nunca». Después de una pausa incómoda, ella intentó. «Pensé que podríamos vernos. Camila te extraña, pero esta vez, yo no ofrecí mi tiempo. Estoy ocupado este fin de semana, tengo compromisos». Del otro lado de la línea, silencio. Después, un tono de incredulidad. «Compromisos tú». Como si mi vida solo tuviera valor si estaba a disposición de ella. Antes de continuar, cuéntame, ¿de qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Tu comentario me ayuda más de lo que imaginas. Saber que no estoy solo me da coraje para seguir. El domingo, fui al Parque México. Caminé despacio, con mi bastón y mi nuevo abrigo. Observé familias almorzando juntas, parejas riendo, señores alimentando palomas. Y allí, sentado en un banco bajo los árboles, entendí que había pasado años confundiendo ser necesario con ser amado. Yo no era amado, era útil, y cuando dejé de ser conveniente, me volví desechable. Pero ahora, estaba aprendiendo a ser libre. El lunes, la asistente social vino. Fui cordial. Ofrecí café. Ella observó mi apartamento, mis anotaciones de medicamentos, mi rutina. «Está claro que el señor se cuida bien», comentó. «No hay señales de deterioro cognitivo». Cuando ella salió, sonreí solo. Lorena había intentado declararme incapaz y fracasó. Y eso era solo el comienzo. Aún no sabían del dinero, pero pronto lo sabrían. Y la manera en que lo revelaría, esa sí sería mi verdadera respuesta. 2 días después, me senté delante de una corredora de inmuebles llamada Isabel Peña. Una mujer seria, elegante, que no me trató como viejo, sino como cliente. «Busco un lugar tranquilo, cerca del lago de Chapala, con seguridad y sin visitas inesperadas». Ella entendió de inmediato. Me mostró 3 propiedades. Elegí un apartamento en el de segundo piso, con vista al lago, 2 habitaciones, una sala luminosa y, lo más importante, portería con control de entrada.
A partir de allí, nadie más entraría en mi vida sin ser invitado. Firmé la compra al contado. Ninguna cuota, ninguna deuda. Cuando Isabel me preguntó si quería mostrar el inmueble a la familia antes de cerrar, respondí con serenidad: no, esta decisión es solo mía. Salí de la oficina con las llaves en la mano y el corazón en paz. Por primera vez, un hogar solo mío. Un hogar donde nadie entraría exigiendo. Donde mi tiempo, mi silencio y mi dignidad serían respetados. Y yo aún no le había contado nada a Lorena. Pero eso cambiaría en breve. Esa noche escribí una carta, una sola, para mi hija. Puse junto una copia del cheque, una foto del apartamento nuevo y un mensaje. Gané $5.2 millones el día en que me dejaste en la parada de autobús. No te lo conté antes porque quería ver si aún me amabas cuando creías que no tenía nada. Guardé el sobre. Sabía exactamente cuándo lo entregaría. ¿Y cómo? La revelación no sería un escándalo. Sería un espejo donde ella vería por primera vez en quién realmente se había convertido. El momento que esperaba llegó antes de lo que pensé. 3 días después, Lorena apareció en mi edificio sin avisar, tirando de Camila de la mano. La vi por la mirilla de la puerta. Tenía esa mirada tensa, la misma que usaba cuando venía con ultimátums. Casi no abro. La vieja versión de mí se habría escondido, pero la nueva estaba lista. Abrí con calma. Necesitamos hablar, dijo ella ya entrando sin ser invitada. Camila sonrió y corrió a mi cocina, donde aún había una caja de lápices de colores esperándola. Lorena se quedó de pie, con los brazos cruzados. ¿Qué te está pasando? Camila pregunta por qué ya no quieres verla. No puedo seguir justificando tu ausencia. Me senté despacio en el sofá. Nunca dije que no quería verla. Lo que dije es que no puedo ser más tu niñera personal. Ella resopló, impaciente. Esto ya es ridículo. Actúas como si fueras una víctima, como si yo te obligara. Respiré hondo. Lorena, llevas 5 años tratándome como empleado sin sueldo. Y cuando dije no por primera vez, llamaste a la asistencia social. Eso no es preocupación, es abuso. Ella intentó argumentar, pero no la dejé. Fui hasta el cuarto y volví con el sobre. Se lo entregué en sus manos. Léelo con calma. Ella sacó la carta, el cheque, las fotos. Sus ojos se abrieron. ¿Tú? ¿Ganaste la lotería? ¿Y no me lo dijiste? Asentí con serenidad. Quería ver si me seguías viendo como tu padre, o solo como tu recurso. Ella se sentó sin fuerzas, el rostro pálido, la mente corriendo para intentar entender. Y entonces, como yo esperaba, ella preguntó: ¿y ahora qué piensas hacer? Mudarme, operarme las rodillas, viajar, vivir. Ella se quedó en silencio por largos minutos. Camila aún coloreaba al fondo, ajena al terremoto entre adultos. Papá, no sabía. Sabías, Lorena, solo no te importó. Por fin, ella murmuró algo que no escuché bien, pero tampoco necesitaba. Yo ya había oído todo lo que necesitaba durante los últimos años. Cada desprecio, cada exigencia. Y ahora, yo estaba finalmente fuera de ese ciclo. Al día siguiente, comencé a empacar mis libros, mis fotos, mis pocas pertenencias. En 30 días estaría de mudanza. Y esta vez, sin dejar nueva dirección. Solo informé que cualquier visita debía ser combinada con antelación. Lorena llamó 1 o 2 veces después de eso, sin disculpas, sin afecto, solo para preguntar si yo todavía estaba molesto. Yo respondía con calma: no estoy molesto, estoy ocupado. Y seguía con mi día. Mi cirugía fue programada para dentro de 3 semanas. El médico quedó feliz con mi decisión. Dijo que muchos hombres de mi edad postergaban tanto que terminaban perdiendo la movilidad. Pero yo no quería solo andar mejor. Quería caminar en paz. Hice todos los exámenes, agendé la internación y, en silencio, preparé la nueva etapa de mi vida. Nada más de correr para apagar incendios de otros. Ahora era hora de cuidarme a mí. Y para mi sorpresa, comencé a recibir visitas inesperadas. De amigos antiguos, de vecinos que siempre me veían como alguien apagado, pero ahora notaban un brillo diferente en mí. ¿Y yo? Yo sonreía más. Dormía mejor. Hasta mi reflejo en el espejo parecía otro. Aquel viejo que se veía como peso muerto.
estaba desapareciendo, y en su lugar surgía un hombre que sabía su valor. Un hombre que, incluso con arrugas y limitaciones, tenía más dignidad que nunca. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país acompañas esta historia? Saber eso me ayuda más de lo que imaginas. Es reconfortante saber que hay otros escuchando y sintiendo este viaje conmigo. El día de la cirugía, fui al hospital con una sonrisa discreta. Entré con la cabeza erguida. Mis rodillas dolían, claro, pero el peso mayor, el peso de la humillación, de la dependencia forzada, ese ya lo había dejado atrás. La operación fue un éxito. Y cuando desperté de la anestesia, supe que no era solo mi cuerpo lo que había sido reconstruido. Era también mi espíritu. Pasé la primera semana de recuperación en mi nuevo apartamento, ante una vista que quitaba el aliento. El lago de Chapala amanecía dorado, sereno, como si cada rayo de sol dijera, «Lo lograste, Héctor». La fisioterapia era dolorosa, pero cada paso valía la pena. Por primera vez en años, yo caminaba en dirección a lo que quería, ya no corriendo detrás de las necesidades ajenas. Los enfermeros fueron atentos. Los vecinos respetaban mi espacio y el silencio. Ese sí fue el mejor regalo. Un silencio sin exigencias, un silencio mío. Con el tiempo, comencé a explorar el barrio. Fui a la biblioteca municipal y entré en un club de lectura. Conocí a otros señores y señoras que, como yo, estaban reconstruyendo sus caminos. También me inscribí en un curso de pintura, algo que siempre admiré, pero nunca había tenido tiempo para intentar. Mi profesora, doña Teresa, dijo que mi acuarela era sutil y honesta, y eso me arrancó una sonrisa discreta. No porque fuera un gran elogio, sino porque por primera vez alguien me veía como un hombre que creaba, no que servía. Camila aún me llamaba de vez en cuando, con la ayuda de su madre. Las conversaciones eran cortas, infantiles, pero dulces. Yo siempre dejaba claro, ella era bienvenida, pero bajo mis términos. Lorena, por otro lado, seguía distante. Desde la carta, ella oscilaba entre el orgullo herido y la incredulidad. Mandó 1 o 2 mensajes, diciendo que estaba pensando en todo. Yo no respondía rápido. Quería que ella entendiera que mi atención ahora era algo raro y valioso, como debería haber sido desde el comienzo. Con el paso de las semanas, algo curioso sucedió. Comencé a recibir invitaciones sinceras. Un vecino me llamó para pescar. La bibliotecaria me invitó a una noche de poesía. Y una joven del curso de pintura, llamada Alma, me preguntó si quería visitar con ella una exposición en el museo. Acepté todos. Por primera vez, yo era elegido no por conveniencia, sino por afinidad. Y eso me curó más que cualquier remedio. Poco a poco, mi identidad fue dejando de ser el padre de Lorena o el abuelo de Camila. Yo era solo Héctor Zamora, y ese hombre tenía planes, tenía deseos, tenía historia. Comencé a hacer listas de cosas que quería hacer antes de morir. Viajar a Madrid, donde mi abuelo nació. Publicar un pequeño libro de memorias. Aprender a cocinar algo más elaborado que huevos fritos. Hasta ahora ya había cumplido 2 ítems: respetarme y vivir con dignidad. Cierta tarde, mientras regaba las plantas del balcón, recibí una llamada inesperada. Era Lorena. Ella dudó antes de hablar. «Papá, solo quería saber si estás bien». Su voz sonaba extrañamente suave. Respondí que sí, que estaba óptimo. Ella respiró hondo. «Camila me dijo que quiere verte. Y yo también». Me quedé en silencio por algunos segundos. «Podemos conversar, pero en mis condiciones». Ella no respondió de inmediato. Pero yo sabía que esa duda era la primera señal de que quizás, solo quizás, ella comenzaría a entender. 2 días después, Lorena apareció con Camila. Sin exigencias, sin tono autoritario. Solo pidió subir. Camila trajo un dibujo. «Abuelo, eres tú pintando el lago». Sonreí, conmovido. Y fue así que, por primera vez en mucho tiempo, pasamos una tarde juntos sin que nadie me pidiera nada. Solo compartimos tiempo. Lorena parecía incómoda al principio, pero poco a poco fue relajándose. Tal vez había percibido que aquel lugar, aquel nuevo Héctor, no era terreno para manipulación.
Más tarde, mientras Camila pintaba en silencio, Lorena me pidió disculpas por haberte usado tanto, por no haberte visto. Yo no dije nada de inmediato. Miré a mi nieta, tan concentrada, tan inocente. Y entonces respondí. Más que verte, me ignoraste. Pero ya pasó. Ella bajó la cabeza. No sé cómo arreglarlo. No se arregla, se empieza de nuevo, si quieres. Y por primera vez, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Respeto. Aquella noche, después de que se fueron, me senté en el sofá y dejé que el silencio me abrazara. No era un silencio de abandono, era un silencio de paz. Tomé mi cuaderno de notas y escribí. Hoy me trataron como un ser humano. Y en ese momento percibí. La verdadera victoria no fue el dinero, fue el límite. Fue haber dicho basta y no haber vuelto atrás. Fue haber descubierto que, incluso viejo, incluso cansado, aún había vida, afecto y dignidad esperándome, siempre que tuviera el coraje de elegirme a mí mismo. Las semanas siguientes fueron aún más reveladoras. Lorena pasó a llamar con más frecuencia, pero ahora sin pedir nada. Solo preguntaba cómo estaba, qué andaba haciendo, si Camila podía mandarme un video nuevo de las acuarelas. Yo respondía cuando quería, sin prisa. La urgencia de la antigua relación había desaparecido. Ahora era todo más ligero, más humano. Quizás ella haya finalmente entendido que yo no era una extensión de su casa, ni un remiendo emocional. Era un hombre con voluntad propia. En uno de esos días, ella me sorprendió diciendo que había comenzado a hacer terapia. Confieso que me quedé en silencio por algunos segundos. Nunca imaginé oír aquello. Me di cuenta de que normalicé cosas que no eran normales, y de que usé tu amor como excusa. Su frase me tocó, pero no me desarmó. No era hora de retroceder al papel antiguo. Solo dije, eso es un buen comienzo. Sigue. Y ella siguió. Comenzó a preguntar por libros que yo indicaba. Se interesó por mis clases de pintura. Por primera vez, parecía estar conociendo al padre como persona, y no como proveedor. Camila, por otro lado, era pura luz. Nuestras tardes juntos pasaron a ser más frecuentes, y ella ya me llamaba abuelo artista. Pintábamos el lago, hacíamos pasteles simples, inventábamos historias con los pinceles. Con ella, yo no necesitaba nada además de presencia. No había manipulación ni exigencia, solo risa y verdad. Cuando me preguntaba por qué ya no íbamos a su casa, yo decía, porque ahora tu abuelo también tiene una casa para recibir. Y ella sonreía como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Fue durante una de esas visitas que Lorena me hizo una invitación inesperada. Estamos pensando en tener otro bebé. Mi corazón se encogió. En el pasado, eso habría significado más demandas, más presión. Pero ella completó. Esta vez, lo vamos a hacer diferente. Ya hablamos con una niñera, tenemos un plan financiero, y tú solo serás abuelo si quieres. Respiré hondo. Gracias por decirlo así. Y por primera vez, me sentí realmente incluido, y no coaccionado. Al mes siguiente, participé en mi primera exposición de arte. Una galería local abrió espacio para alumnos principiantes, y mi profesora me animó a exponer 2 acuarelas. Camila y Lorena estaban allí. También fueron algunos vecinos, compañeros del curso y hasta la bibliotecaria. Cuando vi a mi nieta tirar de la mano de su madre y decir, «Mira, mamá, ese es el del lago que pintamos juntos», sentí un nudo en la garganta. Mi cuadro no fue vendido, pero fui visto, y eso valía más que cualquier precio. Aquella noche, al volver a casa, abrí una botella de vino que guardaba hacía años. Brindé solo, mirando el reflejo de la ciudad en el lago. Pensé en mi trayectoria. El banco frío de la parada de autobús, el dolor de ser olvidado, el sobre en el bolsillo, y todo lo que vino después. No era solo sobre suerte, era sobre despertar, sobre entender que, mientras yo aceptara migajas, eso es lo que recibiría. Pero bastó decir no, una única vez, para que el mundo comenzara a girar de otra forma. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera contado lo del premio desde el principio. Quizás Lorena habría fingido una gentileza ensayada. Quizás Arturo habría venido con ideas de inversión.
Quizás yo habría perdido la oportunidad de ver quién era realmente quién, porque fue en el silencio donde descubrí la verdad, y en el silencio donde construí mi nuevo hogar. El dinero me dio poder, sí, pero fueron los límites los que me devolvieron el alma. En la biblioteca, alguien me preguntó cierta vez si escribiría un libro sobre mi vida. Respondí que quizás, pero que, si lo escribiera, el título sería Nunca es tarde para volver a ser uno mismo. Porque esta historia no es solo mía. Es de todos los que ya se sintieron usados, apagados, descartados. Es sobre entender que amor sin respeto no es amor. Es necesidad. Y que dignidad no se implora, se planta, se cultiva. Y un día, florece. La última semana de octubre, cumplí 77 años. No hice fiesta. Pero recibí flores de Camila, un pastel de la vecina Elvira y un mensaje corto de Lorena. Gracias por seguir siendo mi papá, incluso cuando no lo merecí. Yo no lloré, solo respiré hondo y respondí. Gracias por empezar a verme, porque a veces eso basta. Ser finalmente visto. Y poder elegir lo que queremos ser de aquí en adelante. Aquella misma noche de cumpleaños, después de comer una rebanada del pastel con té caliente, me senté en mi estudio y tomé el pincel. En silencio, comencé a pintar algo nuevo. No era el lago, ni un recuerdo antiguo. Era un autorretrato, no exacto ni detallado, sino simbólico. Un hombre con un abrigo azul, de pie, frente a una puerta abierta. Del lado de afuera, el horizonte. Del lado de adentro, sombras disipándose. Quizás nadie entendería, pero para mí, aquello era todo. Mi círculo social se había transformado. Gente sencilla, honesta, que me miraba a los ojos y me escuchaba sin prisa. Teníamos pequeñas rutinas. Café los miércoles con Margarita, caminata ligera los sábados con el grupo de la biblioteca, pintura libre las mañanas de domingo. Nunca imaginé que a los 77 años conocería personas nuevas, construiría amistades verdaderas, sin deberle nada a nadie. Pero sucedió. Y más que eso, me sentía perteneciente. Camila seguía viniendo, ahora con entusiasmo. Lorena siempre preguntaba antes, con respeto, y poco a poco, aprendió a escuchar un no sin voltear la cara. En uno de esos encuentros, Camila me preguntó si yo ya había sido artista cuando era joven. No, mi amor, me volví artista cuando empecé a quererme. Ella rió y dijo, entonces yo también quiero eso. Me quedé en silencio. Solo la abracé, porque en ese momento entendí. Yo no estaba solo rescatando mi dignidad. Estaba plantando semillas para las próximas generaciones. En noviembre, una carta del hospital confirmó. Mi recuperación era ejemplar. Ya caminaba con firmeza, sin dolor. Aquello parecía banal, pero para mí era monumental. Yo no estaba solo andando. Estaba pisando el suelo con la certeza de que cada paso era mi elección. Nada más de correr para atender pedidos, nada más de sacrificio automático. Ahora quien quisiera mi compañía, tendría que merecerla. En el mismo mes, recibí una invitación para hablar en un grupo de hombres mayores sobre nuevos comienzos. Me resistí. Nunca fui de hablar en público, pero acepté. Y en aquella pequeña sala, delante de 12 señores callados, conté mi historia. Del banco de autobús al boleto premiado, del silencio a la dignidad. Al final, uno de ellos se levantó y dijo, gracias por recordarme que todavía puedo cambiar. Salí de allí ligero, con la sensación de que algo mío ahora vivía también en otros. Comencé a escribir memorias, no para publicar, al menos no todavía, sino para dejarle a Camila. Un día, cuando ella creciera, quería que supiera toda la verdad. ¿Que su abuelo había sido humillado? Sí, pero que tuvo el coraje de renacer, que fue abandonado, pero nunca destruido, y que aprendió, con mucho costo, que amor sin respeto solo lastima, pero que cuando se une dignidad con afecto, entonces nace algo poderoso, libertad. En la Navidad de aquel año, recibí la primera invitación oficial de la casa de Lorena desde nuestra ruptura. Queremos pasar la Nochebuena contigo, no como antes, como familia. Pensé por días, y solo acepté cuando ella añadió, puedes traer lo que quieras, incluso tus acuarelas.
Llegué con mi lienzo más reciente bajo el brazo. Fui recibido con un abrazo verdadero. Nada se dijo sobre el pasado, pero todo estaba allí, en los ojos, en la forma de servirme, en el espacio en la mesa reservado con mi nombre. Durante la cena, Camila me pidió que contara de nuevo la historia del día del abrigo azul. Era como ella llamaba aquel capítulo de mi vida. Y yo lo conté, sin lágrimas, sin rencores, solo con gratitud, porque aquel día fue, sí, el más doloroso, pero también fue el inicio de todo. Cuando terminé, ella me tomó la mano y dijo, «Abuelo, prometo nunca dejar que nadie me trate como si no valiera». Y yo entendí, en ese instante, que la historia ya había cumplido su propósito. Después de la cena, fuimos a ver las luces del balcón. Lorena se acercó y, en voz baja, dijo, «Gracias por no rendirte con nosotros». Yo no respondí con palabras, solo puse la mano sobre su hombro, porque el perdón no es un decreto, es un proceso. Y aunque todavía existían cicatrices, había también un puente, y yo estaba dispuesto a cruzarlo, despacio, con firmeza, y sin perderme de nuevo por el camino. Esa noche, antes de dormir, volví a mi estudio y miré el autorretrato. Él todavía estaba allí, el hombre delante de la puerta abierta, pero algo cambió. Pinté, al fondo, una pequeña figura infantil viniendo a su encuentro, cargando pinceles y una hoja en blanco. Era Camila, y entonces escribí, en la parte inferior del lienzo, «Cuando un abuelo se libera, también libera a su nieta». Sonreí, porque entendí, por fin, que mi lucha había valido la pena. Al comienzo del nuevo año, mi rutina ya no era de supervivencia, era de celebración. Me levantaba temprano, preparaba mi café con calma y me sentaba en el balcón para ver el sol nacer sobre el lago. A veces escribía, otras pintaba, y en muchos días simplemente observaba. Aprendí a valorar el tiempo no ocupado por obligaciones. Aprendí a apreciar el silencio, a no necesitar ser útil para merecer amor. La soledad, que antes parecía un castigo, ahora era libertad. Camila venía cada 15 días. Traía dibujos, historias de la escuela, preguntas curiosas, y de vez en cuando venía solo para estar conmigo. Nos quedábamos en silencio pintando lado a lado. Y era en esos momentos que yo entendía lo que realmente había cambiado. No era solo mi dirección, ni mi cuenta bancaria. Era la forma en que yo existía en el mundo. Ya no intentando agradar. Ahora, simplemente, siendo. Un sábado de febrero, Lorena me llevó a un café en el centro de la ciudad. Nos sentamos como dos adultos. Ella habló de la terapia, de los conflictos con Arturo, de sus dudas como madre. Por primera vez me vio como un hombre completo, y no como un instrumento. «Papá, ¿cómo hiciste para no volverte amargo?». Pregunta honesta. Pensé un poco y dije, «Porque elegí quererme, cuando nadie más lo hacía». Ella se quedó en silencio, y allí supe. Ella estaba cambiando de verdad. Poco tiempo después, Camila me contó que iba a escribir una redacción sobre la persona que más admiraba. «Voy a escribir sobre ti, abuelo, porque tú fuiste valiente». Me emocioné. Dije que existían muchas personas más importantes, pero ella negó con la cabeza. «Nadie que yo conozca cambió tanto como tú». Y en ese instante, entendí. Mi jornada no era solo un ajuste de cuentas con el pasado. Era una herencia silenciosa que yo estaba dejando. Poco a poco, fui recibiendo invitaciones para eventos en la comunidad. Ayudé a montar un taller de pintura para personas mayores. Ofrecí una pequeña charla sobre autoestima después de los 70. Nunca imaginé que mi voz pudiera tocar otras vidas, pero lo hacía, porque era real, porque venía de un hombre que cayó y se levantó sin hacer ruido, pero que ahora caminaba con pasos firmes y ojos abiertos. Una tarde, Arturo me llamó, por primera vez en años. Dijo que le gustaría conversar. Acepté. Nos encontramos en un parque. Él llegó nervioso, sin saber por dónde empezar. «Sé que no te traté bien y que permití muchas cosas». Escuché en silencio. Después solo dije, «Gracias por decirlo, eso también es empezar». Él no pidió nada, ni perdón ni acercamiento. Solo quiso reconocer. Y, en aquel día, fue suficiente. Antes de irse, Arturo dijo que estaba intentando cambiar.
que Lorena lo había movido. Dice que tú la inspiraste. Nunca pensé que oiría eso, pero sonreí. A veces el silencio educa más que el ruido. Él asintió. Nos dimos la mano y seguimos, sin promesas, pero con un nuevo respeto plantado. En marzo pinté mi acuarela más audaz, un gran barco en medio del mar revuelto, pero con el timón firme. En el casco del barco escribí discretamente mi nombre. Cuando la llevé a la exposición del mes, una señora me detuvo y dijo: «Ese es usted, ¿verdad? El hombre que navegó por fin hacia sí mismo». Sonreí. «Sí, y sobreviví». Y ella, con un brillo en los ojos, respondió: «No solo sobrevivió, ahora vive». Esas pequeñas confirmaciones me mostraban que mi historia no era aislada, era eco, era espejo. Y en cada mirada emocionada yo veía a otros sectores liberándose. Otros ancianos que descubrieron que nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para dejar de implorar y empezar a exigir. Porque el amor que lastima no es amor, es deuda. Y deuda se perdona, pero no se renueva. Al principio de abril, viajé a Madrid. Era un sueño antiguo, de esos que uno guarda en el fondo del cajón del alma. Fui solo. Y por primera vez, eso no me dolió. Al contrario, fue liberador. Anduve por las calles de piedra, visité el barrio donde nació mi abuelo, comí churros en pequeños cafés y me senté largo rato en plazas, solo observando la vida. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí, y aún así, nunca me sentí tan completo. Yo no era el padre de nadie, ni el abuelo, ni el cuidador. Era solo Héctor, y eso bastaba. En mi último día en Madrid, entré en una pequeña papelería y compré un cuaderno grueso, de tapa dura. Escribí en la primera página: segundo capítulo, porque ahora yo sabía que mi historia no terminaba en el dolor. Ella comenzaba en la decisión de levantarme. Escribí para mí mismo, para Camila, para todos los que un día fueran a leerme. Y en aquel café tranquilo, entre turistas y estudiantes, hice una promesa silenciosa: nunca más abandonarme para ser aceptado por nadie. Al volver a casa, Lorena y Camila fueron a esperarme al aeropuerto. No había cartel ni fiesta, solo un abrazo verdadero. Me llevaron de vuelta a mi hogar, me ayudaron con las maletas, escucharon mis historias con atención. Por la noche, cuando se quedaron a cenar, Camila miró a su alrededor y dijo: «Este es el lugar donde tú eres tú, ¿verdad?». Y yo confirmé con una sonrisa: «Sí, mi niña, aquí soy yo, y soy libre». Días después, colgué en la pared del estudio mi nueva pintura, un faro encendido en medio de la noche. Al lado, escribí una frase que ahora llevaba conmigo. A los 76 años, aprendí a decir no, y el mundo no se acabó, comenzó. Aquello no era solo un recordatorio, era una verdad tatuada en el alma. A veces, solo necesitamos una chispa de coraje para incendiar la opresión que cargamos por años. Y yo había hecho eso, sin escándalos, sin gritos, solo con un gesto, y un boleto de lotería guardado en el bolsillo. Camila seguía viniendo los sábados. A veces pintábamos, otras solo conversábamos, y yo percibía, con alegría, que ella estaba creciendo con algo que Lorena nunca tuvo. El ejemplo de un adulto que sabía protegerse, que enseñaba afecto sin sumisión, que mostraba que amor y libertad pueden, sí, ir de la mano. Y eso, más que cualquier cuadro vendido, era mi mayor legado. En uno de esos sábados, Camila me entregó un sobre. Dentro, una cartita escrita con su caligrafía infantil. «Gracias por enseñarme que valgo, abuelo». Yo no lloré delante de ella, solo sonreí y la abracé. Pero esa noche, solo, releí esas palabras decenas de veces, porque allí estaba el resultado de todo. Yo había roto el ciclo. Había sufrido, sí, pero había cambiado el final. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Y para quien leyó hasta aquí, dejo una última reflexión. No es necesario ganar la lotería para cambiar tu vida. Basta con mirarse en el espejo y decidir que basta. Basta de ser un segundo plano. Basta de ser solo uno más.
Tu valor no depende de la utilidad que los demás vean en ti. Tu valor está en saber quién eres, incluso cuando nadie más parece verlo. Yo tardé 76 años en entender esto, pero tú puedes empezar hoy.